Muy buenos días, les saludamos de Santo Domingo, Ecuador. Es un privilegio estar aquí junto con el pastor Jeffrey Johnson, autor de varios de los libros que el Legado Bautista Convencional ha publicado. El día de hoy vamos a tener una conversación con él sobre el libro Lo absurdo de la incredulidad, un libro que se trata de la apologética y la postura presuposicionalista. Welcome, Pastor Jeff. Thank you for being with us. Yeah, I love being in Ecuador. Y me encanta estar en Ecuador. Queremos hacerle algunas preguntas acerca de su libro. Y en primer lugar, ¿qué es el presuposicionalismo? So we want to ask you several questions about your book. And first of all, what is presuppositionalism? Yeah, presuppositionalism is built upon the Word of God. El presuposicionalismo se basa en la palabra de Dios. Jesus makes it clear Jesús lo hace claro that evidence doesn't produce faith. que la evidencia no produce la fe. He says if we don't believe the Old Testament scriptures, Dice que si no creemos las escrituras del Antiguo Testamento, neither would we believe if we saw someone physically ni risen from the dead. creeríamos si viéramos a alguien resucitado de entre los muertos. The miracles did not produce faith in Pharaoh. Los milagros no produjeron fe en Faraón. The miracles didn't produce faith in the Pharisees. Los milagros no produjeron fe en los fariseos. And though the evidence is on our side, Aunque la evidencia sí está a nuestro favor, science is on our side, la ciencia está a nuestro favor, but science and evidence and miracles pero la ciencia, los milagros y la evidencia is not the essence of what faith is. no son la esencia de lo que produce fe. Faith is rooted in God's Word, La fe se basa en la palabra de Dios, a God who cannot lie. un Dios que no puede mentir. And so the object of faith is always, thus says the Lord. El objeto de la fe siempre es, así dice el So Señor. presuppositionalism Entonces, el is presuposicionalismo built upon the Word of God being the Word of God. se basa en que la palabra de Dios es de verdad la palabra And de Dios seeks to build apologetic y busca construir y edificar una apologética rooted in the Scriptures que se basa en las escrituras as the ultimate authority of truth. como la autoridad suprema de verdad. Because whatever you win someone to, Entonces, aquello al cual ganamos a alguien, esa postura a la cual lo llevamos, if you win them with some evidential proof si les ganamos con algunas pruebas de evidencia or emotional experience, o una experiencia emocional, and those things become the ultimate truth. esas cosas se convierten en su estándar, Which- su verdad suprema. The Bible, which the Bible is rooted on. Y la Biblia tiene que ser la base. So presuppositionalism Entonces, el presuposicionalismo is the belief that the Bible is the ultimate authority es la fe que la Biblia es la autoridad suprema for our knowledge para nuestro conocimiento and our faith. y nuestra fe. It also presupposes Y también presupone that since God is the author of scriptures, que ya que Dios es el autor de las escrituras, that gives the foundational of all knowledge. eso nos da el fundamento de todo The conocimiento. scripture gives us our ontology, Las escrituras nos dan nuestra ontología, which is rooted in God's very essence. que se basa en la esencia misma de It Dios. gives us a foundation of epistemology, Nos- how we know what we know, Nos da un fundamento para la epistemología y cómo sabemos lo que sabemos, which is God's word. que es la palabra de Dios. And it gives us our ethics Y también nos da la ética and the commands of scriptures. y los mandatos de las escrituras. And these are the foundational blocks for a worldview. Esos bloques forman, esos puntos forman los bloques para construir una The cosmovisión. Bible doesn't tell us every truth. La Biblia no nos dice todas las verdades que hay. It doesn't need to tell us every detail. No necesita decirnos todos los detalles, But it gives us the foundation pero sí nos da el fundamento that makes sense of all other truth. que da sentido a todas las demás verdades. That is, if you take the God of the Bible away, Si quitamos el Dios de la Biblia, then we can't explain science. de ahí no podemos explicar la ciencia, We can't explain reason. no podemos explicar la razón, We can't explain ethics. no podemos explicar la ética. And we can't explain these things. Y si no podemos explicar estas Then cosas, all knowledge falls apart. entonces todo el conocimiento se derriba. And so presuppositionalism Entonces el presuposicionalismo is built on the scriptures se basa en las as the escrituras authority, como autoridad which suprema. produces a worldview. Y eso produce una cosmovisión. And another thing it does, Y otra cosa que hace it exposes that all other pagan worldviews es que expone que toda otra cosmovisión pagana can't support themselves. no puede apoyarse a sí misma. Aristotelianism, El aristotelicismo, Platonism, el platonismo, materialism, el materialismo, Neoplatonism, el neoplatonismo, every worldview cualquier otra
postmodernism, otra cosmovisión, el postmodernismo, por ejemplo, positivism. el There's so positivismo. many different systems. Y hay tantos sistemas diversos, They all have one common thing, pero todos tienen un problema en común. is that they break apart at the foundation. Es que su fundamento se rompe. So it takes more blind faith Se requiere una fe ciega. to be an atheist Requiere más fe ciega para ser un ateo or a materialist. o ser materialista. And that's why I wrote the book. Y por eso escribí el libro Titled it The Absurdity, y le puse el nombre Lo absurdo de la Unbelief. incredulidad, because their system is inherently porque muestra inconsistent with itself. la inconsistencia de otros sistemas. Muchas gracias por su respuesta y quiero hacerle la pregunta de el libro, la tesis del libro y qué busca hacer en el libro. So could you explain for us the thesis of the book and what you're trying to accomplish in this book? Yeah, I've read many presuppositional books. Sí, yo he leído varios libros sobre el presuposicionalismo. And so I was reading Van Til, Entonces leía Van Til, Monson, Bonson, John Frame, John Frame and reading all these books. y leyendo varios libros así Very wonderful books. y libros maravillosos But they explain what the system is. y expliquen qué es ese sistema, But none of them ever did it. pero ningún libro lo hace. And the system is that when someone challenges us in our El beliefs, sistema es que cuando alguien nos desafía en nuestra we can postura, argue back with them. podemos argumentar con ellos, That también, with the foundation of scriptures, con el fundamento de las escrituras, that our system is coherent. que nuestro sistema es coherente But we can also turn the question around y podemos cambiar la pregunta, and change and challenge the atheist voltear la pregunta y desafiar a ese ateo, esa Skeptic. persona, ese the escéptico, materialist, ese materialista and every other religious y position cualquier otra postura religiosa and say, now you need to explain your system. y a preguntarles o pedirles que expliquen su postura, And su sistema. rather than always being on the defense, Y siempre, en vez de siempre estar a la defensiva, we can go on the offense podemos ir a la ofensiva and we can show the critic y podemos mostrarle a aquel crítico the inconsistency of their own world. las inconsistencias de su propia So cosmovisión. what led me to write this book Entonces, lo que me llevó a escribir este is to libro work through all the other worldviews es poder mirar varias otras and cosmovisiones show the inherent inconsistency with y it. mostrar las inconsistencias inherentes en So, cada so I sistema. work through atheism, Entonces veo el ateísmo, el materialism, materialismo, el postmodernism, and many postmodernismo other systems, y varios otros sistemas también and show their inconsistency. y mostrar sus So inconsistencias. this is a practical book that seeks to implement Ese es un libro práctico que busca implementar prácticamente el presuposicionalismo. Pues gracias por un libro así que nos da un ejemplo de cómo interactuar con otras personas. Thank you for a practical book to help us understand how to interact with others. Ha usado esta palabra varias veces, pero si nos podría dar una definición y explicación de qué es una cosmovisión. You've used this word many times, but what is a worldview and what makes up a worldview? Well, a worldview is a holistic system. Una cosmovisión es nuestro sistema holístico. In some sense, it's the entirety of what you believe. En un sentido es el total de lo que uno cree. And what's most important about a worldview Y lo más importante acerca de una cosmovisión is coherency, es su coherencia, is that you're consistent with yourself. es su consistencia consigo mismo. And so we can be wrong about a secondary issue. Entonces, uno puede equivocarse en un asunto secundario And often we are mistaken. y frecuentemente equivocamos We don't know everything. porque no lo sabemos But todo. that doesn't destroy the worldview. Por eso no destruye la cosmovisión. If I was in a court and they asked me to give my memory of a crash, Si yo estuviera en una corte y me pidieron como testigo dar mi testimonio de lo que sucedió en un accidente de tránsito, if I can't quite remember if it was a 4-door or 2-door vehicle, si no puedo recordar precisamente si el carro tenía 4 puertas o solo 2, that doesn't mean I'm an unfaithful witness. no significa que sea un testigo desconfiable. But if I don't remember the color of the car Pero si ni recuerdo el color del carro, or what direction they were coming ni from, la dirección en la cual iba, or I made a contradiction, o si me contradigo en not algún in a punto, minor detail, y no simplemente en un detalle menor, but in a fundamental
part of the sino en una truth, parte fundamental del testimonio. then the judge would have to throw my testimony out, Entonces el juez tendría que votar mi either testimonio, as a liar or someone o who como has un no memory. mentiroso o alguien que realmente no recuerda lo And que then you pasó. couldn't rely upon it. Y uno no podría depender de ese And so a testimonio. worldview is not just all that you believe. Entonces, una cosmovisión no es simplemente la suma de todo lo que uno It's cree. the pre-commitments of the foundation of what you believe. Son esas presuposiciones o compromisos previos que uno toma con ciertas verdades en el fundamento. And so everybody has some pre-commitments. Porque todos tenemos ciertas presuposiciones o compromisos previos a Like ciertas verdades. Charles Darwin did not enter into his theory of evolution Por ejemplo, Charles Darwin no empezó su teoría de la evolución with wanting just to find the truth. simplemente con un deseo de encontrar la verdad He was objetivamente. already a pre-committed atheist. Ya tenía compromisos previos al ateísmo. He wasn't looking for a supernatural solution. No estaba buscando una respuesta sobrenatural a la creación de And las so cosas. he couldn't explain how things came to exist Entonces, por eso no pudo explicar sobrenaturalmente cómo las cosas llegaron a existir. without como a son. supernatural creator. Él buscaba hacerlo sin apelar a So un creador sobrenatural. he was a materialist Él era materialista, prior to his discovery. aún antes de sus So descubrimientos. materialism was a pre-commitment he made. Entonces, ese materialismo era una presuposición, But he un had no compromiso previo, He had no foundation to make that pre-commitment. pero no tenía un fundamento sobre el cual hacer ese compromiso. In some sense, every one of us are presuppositionists. Entonces, en un sentido, todos somos We're presuposicionalistas, presupposing our ultimate authority. porque todos presuponemos cuál es nuestra autoridad Yes. suprema. And sadly, if we do not suppose the scriptures or God Y as our tristemente, ultimate authority, Si no presuponemos la autoridad de Dios y su palabra como nuestra autoridad suprema, who is absolute, aquel Dios quien es absoluto, we're going to make a finite source of our authority terminamos convirtiendo algo finito, creado, to be our source of authority. en la fuente de nuestra autoridad. And most people make themselves Y tristemente, la mayoría de las personas hace que su As propia the- persona sea as the arbiter of truth, el árbitro de la as verdad, the source of truth. la fuente de la verdad. And so it's a faulty foundation from the beginning. Entonces empieza con un fundamento arenoso, And so without presupposing God and the God of the sin Bible presuponer a Dios y el Dios de la Biblia and the Word of God, y su palabra, we're all going to be incoherent with ourselves. todos vamos a terminar siendo incoherentes con nosotros mismos. Yeah. Muchas gracias por su respuesta. Thank you very much for your answer. Es muy útil entender en una manera más precisa qué es una cosmovisión. It's helpful to understand that a little bit more precisely. Another question that has come up recently, and let me translate in Spanish the question, is how the presuppositional apologetic relates to the Reformed tradition. Some argue that it's kind of a more modern invention by Van Til, but is there any evidence for a root in the Reformed tradition? Entonces otra pregunta que surge es que algunos han acusado el presuposicionalismo últimamente de tener raíces modernas y ser alejados de la tradición reformada en Calvino y los puritanos. Entonces, ¿qué evidencia hay a favor del presuposicionalismo en esa tradición reformada? Well, Van Til heavily leaned upon John Calvin. Van Til en su sistema dependía grandemente sobre de Calvino. Because Calvin, if you read his institute, Porque si uno lee las instituciones de Calvino, built his whole theology, él construyó todo su sistema teológico, which is the essence of his worldview, la esencia de su cosmovisión, off the presupposition that the Bible is the Word of God. sobre la presuposición que la Biblia es la palabra de Dios. And that's what was great about the Reformation. Y eso fue algo increíble de la Reforma It Protestante. was a move away from church tradition Fue un cambio de la dependencia de la tradición eclesiástica, a move away from just raw experiential encounters with God. y también el cambiar de una dependencia de encuentros emocionales crudos con Dios. And it was rooted back into scriptures itself. Y buscaba volver al fundamento de las escrituras mismas. One of the principal foundations of the Reformation Uno de los fundamentos principales de la Reforma was sola scriptura, fue el principio de la sola escritura, that our theology que nuestra teología
our understanding of the most important realities of the world. nuestro entendimiento de las realidades más importantes del mundo. It's not that it tells us everything about life. No es que la Biblia nos diga todo lo que hay acerca de la The Biblia. Bible's not going to tell us how to make clothes La Biblia no nos dice cómo hacer ropa or how to chop wood, o cómo cortar la leña, but the Bible doesn't need to tell us these things. pero no necesita decirnos cómo hacer esas But- cosas, The foundations of a worldview, pero sí los fundamentos de una the cosmovisión, pillars of knowledge, esas columnas del conocimiento, the things that all knowledge must be built upon. aquellas cosas sobre las cuales todo conocimiento tiene que edificarse. The Bible does explain these things. La Biblia sí explica estas The cosas, Bible is the source of our knowledge. porque la Biblia es la fuente de nuestro conocimiento de Dios, The Bible is the source of our ethics. es la fuente de nuestra ética. The Bible is the source of what we know La about Biblia these things. es la fuente de lo que sabemos acerca de esas cosas. And they were good about saying it's not one among many Y sources. los reformadores eran muy buenos en decir que no era simplemente una de las muchas fuentes, That whatever contradicts the Bible sino cualquier cosa que contradiga la is Biblia wrong. está equivocado. And so it's sola scriptura. Entonces decía que es sola escritura. And so that is the foundations behind presuppositionalism. Entonces esos son algunos de los fundamentos detrás del Of presuposicionalismo. course, they didn't use that term, Y por supuesto los reformadores no usaban ese término, but the roots of it. Is pero las right there. raíces sí las And encontramos that's en why I ellos. love reading about the Puritans. Y por eso me encanta leer de los puritanos The 16 and 17 Reformed Baptists y los bautistas particulares del siglo XVII. is their commitment to scriptures. Es su compromiso con las escrituras. And thus saith the Lord. Y así dice el Señor. And so I think that is vital. Y yo creo que ese compromiso es vital. And when they went to explain why they believe the scriptures are inspired, Y cuando buscaban defender por qué la escritura es when they inspirada, explained why the Bible is authoritative, ellos también mostraban por qué la Biblia es autoritativa. they didn't appeal to outside sources. No apelaban a una fuente exterior a la They, Biblia. they proved the authority and inspiration of scriptures Buscaban probar la autoridad e inspiración de las escrituras by the scriptures themselves. por argumentos en las escrituras mismas. And that can be charged as a circular Y reason, uno podría decir que ese es un argumento circular, but it's not circular when that is the foundation. pero no of es all truth. circular cuando ese es de verdad Because el if you fundamento de toda if you verdad. put the source, the authority outside the Bible Porque si apelamos a esa autoridad fuera de la to Biblia prove the Bible, para probar la autoridad de la Biblia, then the Bible would have to be relied upon. the entonces la outside Biblia source. depende de esa fuente externa. And John Owen was very good about this. Y John Owen fue muy bueno en hacer He eso said también. there are two things that does not need outside Él verification. dice que hay dos cosas que no requieren una autentificación desde afuera. Light. La luz, What light verifies light? ¿qué luz verifica la existencia de luz? John Owen says light is self-verified. La luz se autoverifica. By the light of its own light, Owen dice que por su propia luz we see the light. vemos su luz. And that's what the light of God, Y eso es la luz de Dios. the light of his own being. La luz es su propio We ser. see his being. Vemos su ser. And the second self-verifying truth Y la segunda verdad autoverificante is power. es el poder. And the Bible is both of those things. Y la Biblia es las dos cosas. The Bible is the light of God, La Biblia es la luz de Dios. and it's the power of God into Y es el salvation. poder de Dios para la salvación. And so it's self-verified. Entonces, la Biblia se autoverifica. And we don't need to go outside of the Bible to Y por eso verify no the Bible. tenemos que ir fuera de la Biblia para verificar And- que la Biblia And sea so la in verdad. these self-verifying attributes of Scripture, Entonces, en esos atributos autoautentificadores we have de la Biblia, the roots of presuppositionalism. tenemos las raíces del presuposicionalismo. Otra pregunta muy importante en ese estudio es, diciendo que la Biblia es nuestra fuente de toda verdad, ¿cuál es la relación entonces que eso tiene con la revelación en la naturaleza, por ejemplo? So thinking about the Bible as our ultimate source of truth and the foundation of our understanding of who is God, but what is the relationship between that authority and natural revelation? Yes. Well, natural revelation is from God, La revelación natural es de Dios, not from man. no es del hombre. And so God reveals to us Entonces Dios se nos revela in nature en la naturaleza attributes of himself. los atributos suyos. And it's universal knowledge Y es un conocimiento universal that all people have. que todos tenemos. And you don't learn it.
No es algo que aprendemos. You don't have to go to school. No tenemos que ir a una You escuela. don't need a philosopher to No explain it necesitamos to un you. filósofo que nos lo explique. We know intuitively Lo sabemos intuitivamente as we reflect upon creation al reflexionar sobre la creación, that there's a creator. que hay un creador. And so everything that natural revelation teaches us, Entonces, todo lo que la revelación natural nos enseña, the Bible reaffirms. la Biblia reafirma. And what's all the wonderful things about natural revelation, Y una de las cosas maravillosas de la revelación natural, and because it's revelation, al ser revelación, it's from God es de Dios and it's authoritative, y tiene autoridad. but it's a personal revelation. Pero es una revelación personal. And so the way I look at it, La manera en que yo lo veo, if God came into the room si Dios entrara a esta sala and privately told us the same message, y en privado nos decía el uno a cada uno But un mensaje, we didn't see him privately tell each of pero us. si no viéramos a Dios hablar ese mismo mensaje personalmente a cada But he uno, went back to, pero de ahí Él sube and de we all vuelta a los came in the cielos same room. y de ahí entramos todos en esa We would sala de all vuelta. know Todos in sabríamos our hearts en nuestro what corazón he said is true. que lo que Él dijo era verdad, But I would not have a way to say that to you. pero no tendría una manera de poder decir eso a alguien más. And so when natural revelation is universal communication, Porque ya que la revelación natural es una comunicación universal, in my way of trying to prove to you that you know, y mi manera de probar que usted sepa eso, I don't have a way to prove that no, you know. no tengo una manera concreta de probar que alguien más I know sepa you eso. know Yo sé que uno because sabe, the Bible tells me that you porque know. la Biblia me dice que I know todos that lo I know. saben. Y yo sé que yo lo sé, But I don't have a way to prove that pero no tengo una manera de probar eso. because it's a communication that comes to us personally. Porque es una comunicación Through revelation, personal through que viene natural por la revelation. revelación natural de Dios. And so natural revelation is not to be confused with speculative philosophy. La revelación natural no se debe confundir con la filosofía especulativa. Philosophy is not revelation from above. La filosofía no es igual a la revelación de arriba. Philosophy is choosing your own presuppositions. La filosofía escoge sus propias presuposiciones fundamentales. Pagan philosophy has chosen themselves to be the foundation of La knowledge. filosofía pagana ha escogido a los propios filósofos como su estándar. Both Aristotle and Plato Tanto Aristóteles como Platón thought all knowledge began with man. pensaban que la verdad empezaba And it con was el hombre. already a rejection of divine communication. Incluso ya empezaron con un rechazo de la And comunicación without divine divina. communication from Y above, sin una comunicación divina, we don't get to a God that's Trinitarian. no podemos llegar a un Dios trino, And nor do we do get to a God who's personal. ni podemos llegar a un Dios personal, Nor can we get a God who can even communicate. ni llegamos a un Dios que se pueda comunicar. And that's the problem with the God of Aristotle. Y ese es el problema del Dios de Aristóteles. Aristotle deduced that there's a God. Aristóteles sí pudo deducir que hay un Dios, But Aristotle said this God does not communicate. pero Aristóteles decía que ese Dios no se puede And comunicar. this God doesn't know us. Y ese Dios no nos conoce. And this God cannot know Y us. ese Dios incluso no puede So conocernos. he ends up coming up with some form of a higher being. Entonces sí llega a un tipo de ser superior, But it's not a being that looks like the God of the Bible. pero no es un ser que se parezca al Dios de la But Biblia. natural revelation communicates a God that knows that we're sinners. Pero la revelación natural sí comunica un Dios que conoce que somos pecadores. And by natural revelation know that we're guilty. Y por revelación natural sabemos que somos And culpables. so we don't need the Bible to learn that we're guilty. Entonces no necesitamos la Biblia como tal para saber And que that somos we're going to be held culpables. accountable to this Es person. que un día vamos a rendir cuentas delante So de what este Dios Aristotle personal. does Entonces lo que Aristóteles hace is a human philosophy es producir una filosofía that humana contradicts the very teachings of que natural revelation. contradice las verdades principales de la revelación natural. And so natural revelation is authoritative. Entonces la revelación natural sí es autoritativa, But the Bible gives us concrete method in which to communicate. pero la Biblia nos da un método concreto por el cual comunicar And esas since verdades. everything that natural revelation communicates Y ya que todo lo que la revelación natural comunica is reaffirmed se reafirma in a written document en un documento in escrito the scriptures, en las escrituras, we have a full foundation of knowledge in the scripture tenemos un conocimiento pleno en las escrituras that explains natural revelation. que puede explicar la revelación natural. Muchas gracias por su explicación.
Otra cosa que me encanta de su libro es el rol central que el Dios Trino desempeña en la cosmovisión bíblica y el presuposicionalismo. ¿Nos puede explicar eso un poco? So another thing that I love about your book is the central role that the Trinity plays in apologetics and in our understanding of the worldview, of the Christian worldview. So could you explain Yes. the importance of the Trinity for that? Yeah, to have epistemology, Para poder tener una epistemología, it has to be rooted in God, tiene que enraizarse en Dios mismo, the ultimate being. el ser supremo. But that can't come from our own speculations. Pero eso no puede surgir de nuestras propias Because the especulaciones, finite has no ability to understand, porque lo finito no puede comprender lo infinito. and we're untrustworthy guide to come up with Y truth. somos guías no dignos de confianza. And when you root truth into humanity, Y cuando uno basa su Yes. verdad en la humanidad, we're bound to get relativism. estamos destinados a llegar al So not relativismo. only do we need a God, Entonces no simplemente necesitamos un the Dios, ultimate reality, un ser supremo, we need a God who communicates. necesitamos que ese Dios se pueda comunicar. But the God of Aristotle, Pero el Dios de Aristóteles, por ejemplo, who is a monotheistic being, quien es un Dios monoteísta, has no ability to communicate. pero es un Dios monadista que no tiene la capacidad de comunicarse. And so to be able to have communication, Y para poder comunicarse, God needs to be personal. Dios tiene que ser personal, He needs to be able to be revelatory. tiene que poder revelarse. And the Trinity Y la Trinidad allows God to be eternal. permite que Dios sea eterno And in his essence, y en su esencia, because of the triune nature, debido a su naturaleza to be trina, in an eternal state of communication. estar en un estado eterno de comunicación. We see this in the Father begetting the Son. Vemos esto en la generación del Hijo por el Padre. And in that we see that there is three persons. Vemos que existen existen tres that personas through their interpenetration and Que- co-dwelling each other, a través de esa interpenetración o pericoresis el uno en el otro, are sharing love, comparten ese which is amor, the heart of ethics, que es el corazón de la ética, of loving one another, de amarse el uno al otro. and their communication to one Y another, hay comunicación el and uno al fellowship otro, among themselves, comunión entre sí. is the foundation of God's ability to be able to Y communicate, eso sirve como la base para la capacidad de comunicarse en Dios come into covenant y relationship, poder with those entrar who en he una makes in his relación image. pactual con Dios, para que los que Dios ha creado a su imagen pudieran tener una relación con ese Dios. A simple way of looking at this: Una manera sencilla de verlo. if there was no God Si no existiera Dios and there was no other humans y no existieran los otros seres and no humanos other life forms, y no existieran otros seres and you existed by yourself y si tú existieras por ti mismo in a vacuum, en un vacuo, but you did have materialistic things to enjoy. pero sí hay ciertas cosas materialistas que disfrutar. If you're the only living conscience, Si fueras la única conciencia existente, then you can't steal, no podrías robar, you can't cheat, no podrías you can't engañar, no podrías steal, pecar, but you also can't love, pero tampoco podrías you amar, can't be righteous, no podrías ser justo, you can't have ethics. no podrías tener la ética. The Ten Commandments is built on community, Los 10 mandamientos se and basan en unity comunidad, and relationship. unidad y relaciones. And for God, for the very nature of the law, Y la ley, la naturaleza misma de to la be a ley, reflection of God's essence, al ser un reflejo de la esencia de Dios, God needs to have love, Dios tiene que ser un Dios de amor. and that love is not selfish, Y ese amor no es but a egoísta, pouring out of itself. sino es un verterse a sí mismo. And we see that with the Father begetting the Son, Y vemos eso cuando el Padre and the engendra Son al Hijo reflecting back the love to y el the Father. Hijo refleja de So the ese amor Father al is not Padre. selfish, the Son El is not Padre no es selfish. egoísta, el The Hijo Holy no es Spirit is not egoísta, selfish. el Espíritu Santo They're no es all egoísta, reflecting the glory sino to cada one uno another refleja la gloria and del otro al enjoying each otro, other's fellowship. disfrutando It's a de su beautiful comunión. Es algo And so hermoso. that's the heart of communication, Ese es el corazón de la and it's the comunicación heart of ethics. y es el corazón de la ética. So without Trinity, you don't have these things. Entonces, sin la Trinidad no tenemos esas And so cosas. you don't have divine communication. No tenemos comunicación And divina without divine communication, y sin comunicación it divina leaves man to himself, deja al hombre a sus propios which métodos. brings into relativism, Y eso le lleva inevitablemente al which sadly relativismo, leads to nihilism, que lleva al nihilismo meaninglessness, y una vida sin sentido, emptiness, no y purpose, una vida vacía, sin propósito, very depressing. y algo muy When God is que destroyed, nos deprime. not just God, but the God of the Destruye a Dios y destruye específicamente el Dios de la Bible, the Biblia, Trinitarian God of the Bible. el Dios trinitario de la Biblia. If He doesn't exist, Si Él no existiera, there's no meaning.
no existiría el significado, un propósito. Muchas gracias por su explicación. Una pregunta final que queremos hacerle es cómo ver en su ejemplo práctico y aprender algunas cosas para nuestra interacción con incrédulos, quizás personas que son un poco hostiles a la fe cristiana o que quieren debatir sobre la fe cristiana. ¿Cómo podemos interactuar en una manera práctica con ellos? So another thing, since you've given us a practical guide of how to do this, what are some main tips that you would give us for interacting with someone else, someone who might want to debate over Christian principles? What would you give us as a guide and help for that? To bring this down to a very practical way Para hacerlo muy práctico, that even the youngest person can que implement, quizás el cristiano más joven podría implementar. is that I believe all humans suffer with two major problems. Yo creo que todos los seres humanos sufren de dos problemas principales And they're rooted together. y tienen una relación el uno con el otro. Guilt, La culpa, which comes from their sin, que fluye de su pecado, and the loneliness, y soledad, which is a consequence of ultimately Adam's sin. que es una consecuencia últimamente del pecado de Adán, Broken relationships and feeling alone. que lleva a muchas relaciones And rotas so loneliness y is ese sentido de soledad. one of the number one causes of depression. La soledad es una de las causas principales de la depresión. And loneliness is not just the lack of Y relationship, la soledad no es simplemente la falta de tener relaciones, but a deep sense that you're alone. pero un sentido profundo de estar solo. And that gives a sense of meaninglessness Y eso nos da un sentido de vivir sin and propósito, hopelessness. un sentimiento de no tener esperanza. And so without Christ, Sin Cristo, people are looking to fill that heart of that longing. las personas están buscando llenar ese anhelo. Some are seeking to put materialistic things in that. Entonces buscan meter cosas materialistas en ese Others are hueco. looking for it for cheap relationships. Buscan a través de otras relaciones baratas. The best the world can do is find meaningful marriages and Lo children. mejor que el mundo puede hacer es encontrar sentido en una relación matrimonial y tener hijos. But deep down, even those who are married to Pero good spouses, incluso los que están casados con un buen cónyuge, even those who have happy marriages, incluso aquellos que tienen un matrimonio feliz, sometimes even when they lay on their beds, incluso acostados en sus camas, there's still a deep loneliness hay una soledad profunda that's beyond what their spouse que can va do. más allá de lo que su cónyuge puede satisfacer. So I presuppose that because the Bible tells me Entonces yo presupongo, ya que la Biblia me enseña that esto, that is a deep problem in que humanity. ese es un problema profundo en la humanidad. The second problem I can presuppose, El segundo problema básico que puedo presuponer de toda persona a man feels guilt. es que el hombre siente culpa. They sin, they Pecan got this conflict. y hay un conflicto. They want to enjoy self-autonomy. Quieren disfrutar de la autonomía They don't want God to rule over them. y no quieren que Dios rija sobre ellos. So they want to rule their life Entonces quieren poder reinar sobre su propia vida and do everything they want to y do. hacer lo que quieran, But they don't want to feel the guilt that comes afterwards. pero no quieren sentir la culpa que sienten después. This is why someone who's a homosexual Por eso alguien que es homosexual can have their whole family applaud them puede tener toda su familia aplaudir su and they can decisión approve them. y aprobarles. They need the approval. Y sienten la necesidad And por the esa reason they aprobación. need outside approval, Y la razón por la cual necesitan esa Because aprobación they don't- externa they don't have the approval of their own guilt. es porque no tienen la their own aprobación de su conscience. propia culpa y su propia conciencia. And so they need everybody to say it's okay. Por eso necesitan que todos los demás digan que sí To está bien help their guilt be pushed down. para suprimir su culpa. This is why it only takes one other voice. Por eso requiere solo una voz 99%, contra 99 people could say you should be proud of it. si 99 personas dicen, pues ten orgullo de ti mismo. It takes one single Christian Requiere solo un cristiano to say that's wrong. decir, no, eso está And mal. then you got two testimonies. Y de ahí hay dos testimonios. And that's enough to cause the person to be upset. Y eso es suficiente para que la persona se sienta mal. So when we witness to people, Entonces, cuando compartimos y damos we have the testimonio a otros, advantage tenemos una ventaja, because we already know what's in their heart. porque ya sabemos lo que está en sus corazones. We don't have to ask, do you feel guilt? No tenemos que preguntarles, ¿siente culpa? Or do you know what loneliness is? ¿O sabes qué es la soledad? We can just simply ask them, Podemos simplemente preguntarles, how are you going to deal with your guilt? ¿cómo tratas con tu culpa?
How does your worldview fix your guilt? ¿Cómo tu cosmovisión arregla el problema de tu culpa? Atheism doesn't have the solution. El ateísmo no tiene una solución. Atheism only produces more loneliness. El ateísmo simplemente produce más And soledad it doesn't solve themselves of their guilt. y no puede resolver el problema de la In culpa. fact, I think of many atheists Incluso yo creo que muchos ateos are trying to suppress the knowledge of God están tratando de suprimir, retener ese conocimiento de because they Dios, think if they can get rid of God, porque piensan que al desechar a Dios they can get rid of the guilt. pueden desechar su culpa. But atheism can't solve it. Pero el ateísmo no lo puede resolver. Materialism can't El solve it. materialismo no lo puede resolver. But most of the people we encounter are hedonists. Pero la mayoría de las personas con quienes hablamos van a ser hedonistas Their religion is o pleasure. humanistas. Y su religión es el placer. And so what they try to do Y lo que quieren hacer to get their guilt to be quiet para tratar de calmar su culpa is keep themselves distracted. es distraerse. And so guilt is like a beach ball. La culpa se convierte en un tipo de balón, de pelota de playa, You keep on trying to put que uno trata de poner debajo del agua. and you're having to live by keep suppressing. Y uno the truth. tiene que vivir constantemente reteniendo esa pelota debajo del agua. Paul says unbelievers suppress it in Y unrighteousness. Pablo habla de que ellos retienen la verdad en So you're injusticia. suppressing the truth with more sin. Entonces uno retiene la verdad con más injusticia. But the beach ball just wants to naturally come Pero up. la pelota de playa quiere seguir saliendo. And so I think the best way to witness Entonces la mejor manera de hacer evangelismo on a practical level en un sentido práctico is in a loving way, y de una manera muy amorosa put your finger on their guilt poder poner el dedo sobre su culpa and then say, we have the only solution. y poder avisarles, tenemos la única We have a solución. God who's Trinitarian, Tenemos un Dios trino who sent his son quien ha enviado a to su bring Hijo forth justice. a poder traer justicia, Because only you need the Trinity. porque uno necesita la Trinidad And to get rid of guilt, you need Jesus y Christ. para poder echar fuera la culpa uno Because necesita a all other Jesucristo. religions, there's no justice. Porque en toda otra religión no It's hay una work your way justicia into verdadera, sino es hacer algunas There's no obras para cleansing entrar. of the guilt. No hay una purificación de la culpa, But we have a solution pero hay una to solución. man's deepest problem: Hay una solución a los problemas más profundos del hombre, guilt and loneliness. la culpa y la soledad. And so we have the Holy Spirit to help verify what we Y say. tenemos la obra del Espíritu Santo quien verifica lo que estamos And so the diciendo. best way to evangelize So, la mejor manera de evangelizar is not to appeal to science, no es apelar a la ciencia, evidence, a la evidencia, but appeal to the Word of sino God, apelar a la palabra de Dios, because that's what the Holy Spirit chooses to use. porque eso es lo que el Espíritu Santo ha escogido usar para iluminar y convencer a los pecadores de su pecado, su injusticia y el juicio venidero. So it's the truth that is the power of God. Es la verdad, es el Evangelio que es el poder de Dios para la salvación. That is our weapon. Esa es nuestra arma That is the principal. power of God. Ese es el poder de Dios para la So salvación. let's stick to the Word of God. Entonces, aferrémonos de And la our palabra de Dios, Evangelism and our apology. tanto en el evangelismo como en la apologética. Amén. Muchas gracias, pastor. Esos son consejos muy útiles para nosotros tomar en cuenta cuando estamos interactuando con familiares o personas en el colegio, en la universidad o en la calle que encontramos. Thank you so much. Those are really helpful principles as we interact with others at school or in the university or at work or family who might have questions about Christianity. En esta conversación, mis hermanos, tenemos el privilegio de hablar con el autor de ese libro, Lo absurdo de la incredulidad. Hemos hablado de algunos temas muy importantes y espero que han sido iluminadores para nosotros. Y también espero que este conversatorio pueda ser muy práctico para llevarnos a un deseo de ver a otros convertidos a la fe cristiana, a poder adoptar esa cosmovisión que da la única solución a la culpa, la soledad, y es la única que puede satisfacer ese deseo de un sistema coherente, cohesivo, que da una explicación por el mundo, la ética, la moralidad y todo lo que existe. Y ese es nuestro Dios, quien se nos ha revelado en su palabra. Entonces, les animo a comprar ese libro por Legado Bautista Confesional. Pueden conseguirlo por los distribuidores de Latinoamérica o también en Kindle en una forma digital. Que el Señor me los bendiga y que ese libro los pueda servir en sus ministerios y su vida cristiana. Amén.